Bueno, ahí les dejo otra vez el enlace por si alguien no lo ha visto en el chat, ¿verdad? Para que anoten su asistencia del día de hoy. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, por poder compartir este rato con ustedes e ir construyendo todos, ¿verdad? Juntos. Vamos a comenzar entonces con la sesión. ¿Ya están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, ahí se ve bien. Perfecto, gracias. Ok. ¿Pudieron tener acceso al Drive? ¿Pudieron ver materiales ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, señor. Ok, gracias. El artículo de UNICEF comienza con una afirmación que dice que la labor de UNICEF se centra en la consecución de resultados para toda la niñez. Bueno, uno puede pensar que es muy obvio, ¿verdad? Pero tal vez la pregunta, si nosotros nos la planteamos del lado nuestro, es en qué se centra la labor que hacemos en la producción científica en nuestras universidades. Es decir, ¿para qué hacemos investigación? Y esto es, digamos, parte de lo que nos vamos a centrar en la discusión y en la reflexión de hoy, también utilizando un artículo que está en el sitio de Dora, que también Carlos había mencionado la sesión anterior, relacionada con justamente, digamos, para qué investigamos, si es un asunto de avance de la ciencia o si es un asunto de desarrollo de carrera, o de los dos, ¿verdad? O de los dos. Ok, entonces dice, UNICEF plantea esto, ¿verdad? Dice que tenemos que hacer un cambio significativo en la vida de las personas. Y esto implica planificar los resultados, dice, y hacer un seguimiento de su obtención efectiva, o sea, de que verdad los alcancemos, a fin de respaldar una programación más eficaz, un uso más eficiente de los recursos, una mayor rendición de cuentas y la presentación de informes más convincentes. Y dice, asimismo, requiere planificar, lograr y demostrar no solo que las actividades se han completado, sino que además se han conseguido resultados para las personas en la práctica. Entonces, digamos, tal vez ahí es donde entra como cambiar el paradigma, ¿verdad? Es decir, yo puedo pensar, digamos, de que yo desarrollo metodología, digamos, metodología de investigación. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el área de investigación de opinión pública, ¿verdad? Y entonces desarrollando metodología para poder conocer mejor qué es lo que pensaban las personas acerca de diferentes temas. O, por ejemplo, para saber, digamos, de cara a las empresas, si sus productos iban a ser efectivos o no, ¿verdad? Si la gente los iba a comprar o no. ¿Verdad? Es decir, ese era, digamos que ese era el fin, pero obviamente había otros resultados más, ¿verdad? Que en ese momento es básicamente, pues, probablemente para mejorar la vida de las personas dueñas de las empresas, generar empleos, ¿verdad? Tal vez puede ser para mejorar en algunos casos la vida de las personas a las que iba dirigido esos productos o servicios. Pero cuando nosotros pensamos en el desarrollo de la investigación que hacemos en las universidades es para qué lo hacemos y qué resultados estamos logrando. Si realmente estamos provocando un cambio significativo en la vida de las personas. ¿Verdad? Porque nosotros, digamos, podemos ver UNICEF y no puede decir, ah, sí, claro, están trabajando por la niñez y están buscando mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, ¿verdad? Pero bueno, y en el caso nuestro, ¿qué es lo que estamos provocando a través de lo que investigamos en las universidades? Me llamó mucho la atención que hablaran también de la presentación de informes más convincentes, ¿verdad? Convincentes para la sociedad, convincentes para nosotros mismos, convincentes para los donantes, para las autoridades que tienen, digamos, que darnos fondos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí genera un reto, ¿verdad? Este planteamiento, digamos, distinto a si solamente, digamos, por ejemplo, generamos publicaciones y es parte de lo que quisiera que reflexionemos porque, digamos, la próxima semana vamos a estar trabajando con Ana Carolina en una serie de indicadores tradicionales y más modernos, digamos, que se utilizan justamente para valorar la producción científica.
Entonces, cuando nosotros hablamos en la gestión basada en resultados, se trata de cambiar, ¿verdad? O sea, empezamos teniendo presente la finalidad y con una idea clara de la transformación que deseamos alcanzar. Entonces, es un cambio en el paradigma. Nos cambiamos de la posición de ver las actividades que realizamos a los resultados que provocamos, ¿verdad? Es decir, vamos a ver cómo cambiamos el enfoque de lo que hacemos al cambio que provocamos, a los resultados que provocamos. ¿Cómo les parece a ustedes que nosotros podemos llevar esto a la gestión nuestra en lo que hacemos en las universidades? Evaluando el impacto tal vez que tengan en los proyectos de la universidad. Ajá, muy bien, José David. Bienvenido. Andrea, Gracias. adelante. Gracias. Bueno, yo creo que también para evaluar el impacto es muy importante construir más bien los indicadores o los resultados que se estarían esperando, como establecer el quehacer, ¿verdad? De la universidad, desde la Ujú, investigación, desde la docencia, desde todo, ¿verdad? ujú. Y a partir de ahí poder entonces evaluar. Muy bien, Andrea. ¿Qué puede ser un resultado para nosotros en investigación? ¿Qué es un resultado? Tiene que ver, perdón, con los resultados, bueno, a ver, con los productos esperados, ¿verdad? De los Ujú, procesos de investigación ujú. y estos productos sí pueden ser diversos, ¿verdad? Bien pueden ser Ajá, como eh, de intangibles específicos, ¿verdad? O ajá, intangibles que podrían darse, ¿verdad? A propósito del proceso, pero que de pronto tal vez incluso no necesariamente se tengan como esperados, ¿verdad? ajá. Ok. Gracias, Andrea. Adelante, Carol. Gracias. Se me ocurría como publicaciones, por ejemplo, no sé, ventas de productos también que viene de lo que son proyectos de investigación, ¿verdad? Que muy inicio se genera desde ahí el conocimiento. Ajá. Muy bien. Ajá. O sea, efectivamente esos son productos, ¿verdad? Eso sale de nuestra labor como investigadores, estamos produciendo, digamos, esos productos o servicios, ¿verdad? Que pueden ser transmitidos, digamos, a usuarios, ¿verdad? De esas actividades. Adriana. Sí, no, uniendo un poquito lo que decía el capítulo 1 de Ajá, UNICEF y la realidad de nosotros, sí ajá, me llamó mucho la atención que hacía hincapié en precisamente la comunicación de los resultados, ¿verdad? Y cómo eh, eso era casi tan importante como la labor que se estaba haciendo, ¿verdad? Porque si no se ve, es como si no se estuviera haciendo nada. ajá, Y eso era muy importante para los patrocinadores o para las personas que daban fondos, en el caso de la UNICEF y en el caso de la universidad, yo pensaría que a veces tal vez la sociedad no se da cuenta de lo que se está haciendo o no se ve o tal vez no se le está llegando de la forma correcta al público en general y de ahí en parte, ¿verdad? Tanta crítica de a dónde se están yendo los fondos y los fondos tal vez sí se están eh, direccionando hacia investigación y la investigación sí tiene resultados, pero las personas no los ven. Entonces ahí hay como un elemento de comunicación muy importante que tal vez las universidades tenemos que mejorar. Y algo también que, que siento que es bastante importante es precisamente, ¿verdad? Cómo gestionar o tal vez unir, digamos, lo que es investigación con extensión, que a veces se ujú, ve como muy separado y en realidad extensión de cierta forma se alimenta de investigación, ¿verdad? Porque son como el pie que tenemos en la sociedad los investigadores, ¿verdad? A través de la extensión para llegar a las comunidades, pero como generalmente se ve disjunto, entonces no podemos hacer como esa asociación
entre las dos ramas, ¿verdad? Entre la investigación y la extensión, que es la que lleva, digamos, el conocimiento a la sociedad. Qué interesante ese planteamiento, Adriana, ¿verdad? De, digamos, el tema de la diseminación y esa relación que debería haber entre lo que es la extensión docente, ¿verdad? Y la investigación. Y yo creo que se alimentan mutuamente, ¿verdad? Porque también nosotros podemos observar problemas a través de la extensión docente que podemos llevar al área de investigación, ¿verdad? Para profundizar cómo resolverlos. Adelante, Andrea. Gracias. Perdón, siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba Adriana, bueno, en parte de la pregunta ¿qué son los resultados? Bueno, al final los resultados de una investigación o de las investigaciones que generamos en las universidades son estos datos o estos insumos que surgen de los proyectos de investigación, ¿verdad? Las diferentes propuestas pueden ser esperados, como ya lo mencionaron por ahí, o puede ser que surgieron simplemente en el proceso investigativo como tal. Pero algo importante de lo que señalaba Adriana es cómo nosotros, las universidades, presentamos esos resultados, ¿verdad? O sea, cómo transformamos esos resultados en algo útil para la sociedad o para quien los ocupe, ¿verdad? Al final un resultado podría quedarse en un informe administrativo o un informe del proyecto indicando, bueno, que eso fue lo que se obtuvo, algunas veces trasladarse a productos de investigación, pero cómo nosotros podemos dar a conocer esos resultados, ¿verdad? ¿De qué forma los presentamos? Si desde la acción social, si desde actividades que van vinculadas más con el sector al que propiamente estamos afectando con esos resultados, o si desde artículos científicos, o de qué forma, ¿verdad? Presentamos. Yo creo que ahí, además de qué son los resultados, es cómo nosotros los damos, los difundimos o los divulgamos de alguna forma. Excelente, Andrea. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, qué interesante. Digamos, es interesante porque cuando uno le pregunta al investigador, ¿verdad? Sobre resultados, él generalmente apunta muy bien, ¿verdad? Sobre todo investigadores que tienen mucha experiencia pueden identificar cómo usa y aprovecha la población meta eso que la investigación les ofrece, ¿verdad? Entonces, una cosa que a veces se torna un poquillo difícil es como definir quién usa y aprovecha ese resultado de la investigación. Y cuando uno se logra responder eso, analíticamente separa resultados, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿quién usa, digamos, pensemos, quién usa y aprovecha? Bueno, los propios científicos, ¿ok? ¿Cuál es el resultado? Ejemplo, número de citaciones de un artículo. Eso es un resultado porque la citación me dice que se usó ese artículo en otro documento. Ejemplo, algo, digamos, digamos, tan cuantificable como eso, ¿verdad? Después podemos pensar en resultados sociales. ¿Quién usa y aprovecha eso? Bueno, pensemos en estudiantes que usan y aprovechan la investigación cuando hacen su TFG, o pensemos en los usuarios de los servicios que resultan de la investigación, como la extensión. Por ejemplo, nuestras universidades tienen un montón de laboratorios. El laboratorio que vende servicios es la expresión directa de cómo la investigación se transforma en un servicio. Porque el investigador está pensando continuamente cómo mejorar una técnica diagnóstica. Cuando la mejora, la ofrece al mercado. Entonces, ¿quién usa y aprovecha? Ahí es el usuario. ¿Quién? Pues el ciudadano que necesita hacer un diagnóstico desde que le examinen una semilla hasta que le vean un perro que tiene un virus. Y ese es un resultado de la investigación porque el usuario está aprovechando un servicio que se dio gracias a que un investigador generó un proceso de investigación y desarrollo porque plasmó eso en un servicio. Bueno, pensemos que quien usa y aprovecha es el empresario. También nosotros podemos pensar en que cuando en las universidades damos una charla sobre los resultados de una investigación, ese empresario puede tomar esos conocimientos y tomar mejores decisiones en su entorno. Por ejemplo,
Ujú. Un productor de leche va a una charla de la Escuela de Medicina Veterinaria sobre cómo hacer más productivas las vacas, llega a su finca y toma y implementa algo que él escuchó ahí y mejoró incrementalmente algo en su finca. Entonces, creo que cuando uno está pensando en resultados, responderse quién usa y quién aprovecha ese resultado a uno le sirve analíticamente para decir, ah, esto pertenece a la comunidad científica, esto pertenece a usuarios, esto pertenece a empresas, esto pertenece a organizaciones no gubernamentales, esto pertenece a una comunidad, ¿verdad? Y creo que ahí analíticamente nos sirve para entender esos resultados, que es un crisol, y cuando estamos evaluando es importante, digamos, como segmentarlos, aunque hayan simbiosis entre ellos, ¿verdad? Ujú. Excelente, Carlos, muchas gracias. Efectivamente, vean qué interesante, digamos, esa perspectiva que nos ofrece Carlos ahora de que uno pueda identificar justamente quiénes pueden ser usuarios, ¿verdad? De esos productos que genera la investigación científica. Para insistir, digamos, en el tema de lo importante que es la diseminación, pero diseminación adecuada, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es, por ejemplo, tal vez entre investigadores es más sencillo porque yo hago una investigación, publico un artículo y ese artículo va a ser compartido, citado, ¿verdad? Referido en otros proyectos de investigación y a través de un indicador muy objetivo, ¿verdad? De cuántas citaciones tengo, pues yo voy a saber cuántas veces utilizaron mi investigación para hacer, digamos, para otros proyectos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando esto va hacia, por ejemplo, las personas estudiantes o hacia, digamos, los productores? ¿Verdad? Carlos hacía una referencia muy interesante, digamos, a que este, digamos, productor lechero llegue a una charla y aplique, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que él utilizó el conocimiento que le transmitimos? Entonces, ahí tenemos que crear, digamos, tenemos que pensar en cómo vamos a medir eso, ¿verdad? Y después, si fue suficiente la charla o si él requería un acompañamiento. Y les voy a dar un ejemplo súper sencillo. Desde que yo era estudiante de la Escuela de Estadística, imagínense, ¿verdad? La Escuela de Estadística tenía un laboratorio de investigación, se llamaba e-consultoría estadística, y servía para brindar servicios gratuitos a estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica, bueno, y de otras universidades también, digamos que quisieran llegar y que uno los apoyara con cualquier duda que tuvieran, análisis, diseño de muestras, diseño de cuestionarios o así, ¿verdad? Ese LINCE, se llamaba en ese tiempo, se convirtió en la Unidad de Servicios de Estadística, UCES se llama hoy, y seguimos atendiendo de la misma forma, pero es muy común que la gente nos diga, yo no sabía que la escuela ofrecía ese servicio. Entonces, nosotros podemos estar desarrollando investigación que es muy útil, ¿verdad? Para la comunidad, todas las comunidades, todas las poblaciones objetivo que acabamos de escuchar, pero esa información no les llega a todos. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esa diseminación de tal manera que sea visto el trabajo que estamos haciendo y que pueda ser utilizado? Porque incluso eso nos da, en el proceso de construcción científica, nos da todavía más evidencias de próximos pasos y para próximos pasos y de que las cosas funcionan, ¿verdad? Porque digamos, cuando ese productor llega e implementa, él va a tener algunas limitaciones, ¿verdad? En la forma de implementar. Entonces eso nos da nuevas evidencias y nos podemos desarrollar nuevamente más, ¿verdad? En ese aspecto. Sí hacemos mucho, pero el asunto es, ¿está llegando a los públicos correctos y de la forma correcta? ¿Verdad? Ese es un tema que tenemos que, que verlo desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? Entonces, no es solamente, digamos, el hecho de que nosotros efectivamente estemos haciendo investigación y estemos obteniendo cosas excelentes, sino de que justamente esos resultados que estamos logrando cambien, provoquen un cambio en la vida de las personas. Perdón. Sí, Rolvin. Uh-huh.
Gracias, Catalina. Uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención, precisamente lo que usted menciona, es desde mi óptica y sin tener números, sin tener indicadores que respalden lo que voy a decir. Creo que es algo muy importante que cambiemos, bueno, cambiar de paradigma en la investigación, porque no se hace una investigación basada en el usuario, o sea, se hace la investigación basada en otros aspectos. Por ejemplo, ahorita recordaba cuando usted hablaba de las citaciones, el índice H, por ejemplo, y recordé una película donde había un chiquito Boy Scout que hizo toda una odisea para ganar una medallita que le faltaba, ¿verdad? Y a mí me parece que muchos científicos hacen eso, ¿verdad? La medallita mía es llegar al índice H10 o el 20 o el 30 o el 40 o el 50 o tener tantas citaciones, ¿verdad? Pero uno se pregunta, perfecto, o sea, lleva 40 años de su vida teniendo un índice H de 50. ¿Y cuál es el impacto, ¿verdad? El beneficio que percibe el ciudadano o algún sector en específico de su trabajo? Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo cambias de paradigma de una investigación hacia una investigación basada en los usuarios? Gracias. Un gran reto, Rolvin, eso, ¿verdad? Efectivamente. Y vean justamente lo que este artículo, digamos que está ahí en ese sitio de Dora, ¿verdad? Plantea. Y es que la forma en que definimos y evaluamos el éxito científico impacta la forma en que hacemos investigación, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Dice, la valoración que hacemos de la investigación no solamente depende de las instituciones y los donantes. Usualmente, dice, se introducen pares o árbitros que son investigadores. Entonces, cambiar la forma en que valoramos la investigación no solo requiere de nuevas normas, ¿verdad? Eso lo hablamos también, lo mencionaron ustedes la clase pasada, asesoría y política institucional, pero también de un cambio cultural del lado de las personas investigadoras. Es decir, ¿qué es lo que nosotros consideramos que es éxito científico? Entonces, yo puedo tener, digamos, muchos artículos publicados, decía, ¿verdad? Menciona Rolvin ahora y puedo ganarme todas las medallitas, ¿verdad? Pero ¿qué es eso, éxito científico? ¿Qué es éxito científico? ¿Verdad? Y vean que ahí dice, aquí yo no voy a decir que es éxito científico, sino más bien es algo que cada uno de nosotros tenemos que construir entre todos, ¿verdad? Es cuál es la forma en que nosotros definimos y evaluamos ese éxito, porque de eso también, en ese sentido, vamos a tener también una retroalimentación hacia la comunidad científica y es algo que es necesario como construir entre todos, ¿verdad? Y vean qué interesante porque en ese artículo que está ahí en el Drive, en la fecha de hoy, es un artículo que habla de si nosotros estamos avanzando en la investigación científica o avanzando en la carrera de investigador, ¿verdad? Y es a lo que se refería Rolvin, ¿verdad? Entonces dice, ellos se encontraron, primero hicieron un enfoque mixto, ¿verdad? Y entonces hicieron grupos focales y entrevistas semiestructuradas con investigadores, con donantes, ¿verdad? Con agencias, etcétera, ¿verdad? Para tratar de identificar qué es lo que se denomina éxito. Y más o menos hubo cierto nivel de consenso, ¿verdad? Sobre lo que es el éxito. Pero cuando se comenzó a decir, ok, ¿cómo medimos el éxito? Entonces hubo reacciones distintas según si era para el avance de la ciencia o, es decir, un mismo indicador podía indicar que había un avance en la ciencia a través de eso o más bien una amenaza a la integridad de la investigación. Entonces hicieron un cuestionario como de 18 frases donde veían cuál era el impacto en su carrera, en la ciencia y en su satisfacción personal. Y bueno, es un estudio exploratorio, ¿verdad? Contestaron como 126 investigadores, desde estudiantes de doctorado, profesores, investigadores ya consagrados, comenzando, digamos, en su actividad de publicación y teniendo más de 200 artículos publicados, ¿verdad?
A ver, dice que interesante, me parece se avanza más, no tanto en la ciencia o sociedad como tal. Bueno, a mí me pareció que, digamos, que este tema, digamos, estas dos preguntas, ¿verdad? Que se plantean aquí, de qué es el éxito científico y después de cuál es, digamos, una vez que lo definimos, cómo podemos medir ese éxito, realmente eso significa un reto, ¿verdad? Y esto es una reflexión que nosotros con las personas investigadoras de las universidades y todo, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque la clase pasada hablábamos de cuáles son los criterios con los cuales vamos a medir la producción científica y eso tiene que ser construido de una manera participativa, porque vean que hay que hacer casi que un cambio cultural en la forma en que percibimos el éxito en la producción científica. No sé si quisieran aportar algo en relación con esto, por ahí dice. Sí, solo un dato, Sí. Catalina, en relación a esto, en todas las universidades, ¿verdad?, de costarricenses, creo que la UTN también está trabajando en ello, en fortalecer el sistema de carrera académica. Premian la carrera académica, no premian la investigación. Ese es un problema para la evaluación, ¿verdad? Porque entonces tenemos dentro de nuestra institucionalidad una oficinita que premia la carrera académica, pero no el impacto y el resultado de la investigación. Y eso es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, en la UNA tenemos que a partir del 2010 se hacen modificaciones al reglamento de carrera académica y usted puede ver cuando hace bibliometría en las unidades que a partir del 2010 se dispara la producción científica. Y la pregunta, ¿ha mejorado la investigación o se disparó la producción científica porque hay un incentivo salarial para alcanzar resultados científicos que impacten, digamos, al mundo científico, es decir, producción científica y la investigación? Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Cuando uno tiene dentro de la institucionalidad un sistema que premia el camino de la carrera y no premia la investigación. Ajá. Qué bueno eso, Carlos. Viera que me hace reflexionar sobre un aspecto en particular y es que a veces a uno le dicen en la U, mira, con esos datitos, así, con esos datitos que recogimos podemos hacer un artículo y ganarnos unos puntos en carrera. Y a veces uno dice, pero es que esos datos todavía no dan para eso, ¿verdad? Pero entonces, si nos van a estar premiando por cosas que tal vez no necesariamente tienen un impacto todavía, ¿verdad? Es un riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué calidad de investigación estamos promoviendo? No sé si alguien más quisiera reflexionar sobre eso. Yo quisiera también. Adelante. Bueno, voy a tomar yo la palabra. A ver, yo no siento necesariamente que esté mal, por ejemplo, premiar la carrera, ¿verdad? Profesional. En sí mismo me parece que la acción no está mal. Lo que sí me parece que está mal es que se privilegie solamente eso, ¿verdad? A tal punto que no haya una cultura de que las personas investigadoras piensen solamente en este interés personal, ¿verdad? De crecer ellas y ellos como en su carrera profesional, en los puntos, en ganar un poquito más de incentivo, porque bueno, independientemente el puntaje que se da incluso para las personas que publican tampoco es que es muy alto, ¿verdad? Entonces, sí sería como más bien importante que que desde la universidad, desde las autoridades, se pueda gestionar mecanismos y otros procesos que no solamente privilegien la carrera, sino también los procesos de investigación y que también se haga procesos de sensibilización para las personas investigadoras para que entiendan que no es una cuestión nada más individual o que su investigación va a, a favorecerles solamente a ellos como con algún punto ahí en carrera profesional, sino que incluso sea de verdad de impacto, que de verdad tenga productos importantes a nivel de la sociedad como tal, ¿verdad?
Excelente, Andrea. Vieras que esa investigación, ahí sí tienen chance de echarle un ojito, ¿verdad? Dice que más bien los investigadores se sentían sobretrabajados, o sea, trabajaban muchísimas horas, no necesariamente había una retribución, digamos, adecuada por eso. Yo sé que no siempre no hacemos investigación solamente por eso, ¿verdad? Pero sí hay un tema relacionado con ese aspecto que mencionabas, que está muy interesante. Adelante, Rolvin. Gracias, sí, muy interesante de vuelta el tema y cómo logra uno ver específicamente cómo trabajan las universidades. Una cosa que observé, por ejemplo, en universidades de otras latitudes, es sus oficinas de comercialización de tecnología. Hay universidades, por ejemplo, cito la Universidad en Israel, hebrea, de Jerusalén, universidades también en Estados Unidos que son públicas, con unos monstruos de oficinas de comercialización de tecnología. Es muy interesante porque, por ejemplo, esos modelos son manejados mucho en sus fundaciones y son un músculo sumamente poderoso para la inversión precisamente que hace las fundaciones a través de las universidades a través de sus fundaciones en la investigación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver oficinas, departamentos muy, muy fuertes, muy poderosos de comercialización de tecnología en universidades de otras latitudes y nosotros pues no somos fuertes en esa área, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí podemos identificar hacia dónde se está dando el resultado, ¿verdad? O sea, definimos y evaluamos éxito científico, pero con base a un desarrollo profesional, pero no no tomando en cuenta el beneficio hacia la sociedad como tal, ¿verdad? Obviamente que, por ejemplo, considero yo que en el caso de las oficinas de comercialización, pues de ahí los mismos los productores, en este caso los investigadores, también van a percibir beneficios de ese enfoque de comercialización de tecnología a través de sus porcentajes que reciben, etcétera. Ahorita olvido el nombre, cómo se llama, regalías, por ejemplo, o beneficios, licenciamientos, etcétera, que se da en la investigación. Entonces, creo que eso es una forma también de poder ver en qué trabaja la universidad, viendo sus oficinas de comercialización de tecnología. Gracias. Gracias, Rolvin. Bueno, para las personas que se han unido, ahí está en el chat el registro de la asistencia, ¿verdad? Acuérdense de poner la fecha de hoy al final. Y bienvenida, Ana. Ok, entonces aquí va a surgir, digamos, si nos vamos a uno de los conceptos que tenemos que ir manejando en la parte de evaluación, hay un tema justamente de la teoría del cambio, ¿verdad? Que ellos ponen aquí en ese artículo de UNICEF, ¿verdad? Donde dice que, y vean que aquí incluso dice, aquí al final, empezar aquí e ir retrocediendo, ¿verdad? Porque generalmente nosotros decimos, bueno, ok, tenemos a los investigadores, aquí tenemos los materiales que necesitan, los laboratorios, ¿verdad? O tenemos las comunidades, etcétera, ¿verdad? Digamos con las que vamos a trabajar y vamos a hacer este tipo de actividades y vamos a producir. No, la teoría del cambio nos dice, ubíquese aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de UNICEF tenía que ver cambio en las condiciones de la niñez. Entonces, nosotros en cada tipo de investigación que hagamos, pues tendríamos que pensar es cuál es el cambio que estamos provocando, ¿verdad? Es decir, cuál es el impacto. ¿A qué apuntamos? Ojo que nosotros estamos contribuyendo porque no puede, digamos, probablemente con una sola investigación no vamos a estar impactando, o sea, cambiando totalmente, ¿verdad? Pero vamos a contribuir a ese cambio. Y es
es un tema que los de ustedes, digamos, que están en evaluación, pues saben que el impacto es algo a lo que contribuimos, pero que no nos podemos atribuir directamente, digamos, el estar haciendo ese cambio. Pero, digamos, lo interesante aquí con esta propuesta, digamos, de la teoría del cambio, es que justamente pensemos en por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué cambio estamos provocando con lo que estamos haciendo? ¿Qué cambio estamos provocando, digamos, en empresas, en productores, en comunidades, ¿verdad? En cualquier área de acción, ¿verdad? En el mismo estado, en las organizaciones, no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué cambios estamos provocando ahí con lo que nosotros estamos investigando y logrando, ¿verdad? Y entonces nos vamos devolviendo, ¿verdad? Aquí de pensar cuáles son los cambios, digamos, en menor escala que producimos, digamos, en el desempeño de las personas, de las organizaciones, ¿verdad? De las empresas, etcétera. Y luego, ¿qué capacidades estamos cambiando? Entonces, por ejemplo, cuando ese productor, ¿verdad? Llega a ver los resultados de una investigación nuestra y esos resultados, él se va y mejora sus capacidades, ¿verdad? A través de nuestra investigación, mejora sus capacidades de gestión de su empresa, de su finca, etcétera. Entonces, eso definitivamente, digamos, va a producir un cambio importante en el bienestar de su familia, de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí ahora sí lo vamos a decir, ok, qué actividades vamos a organizar para producir eso y qué insumos requerimos, ¿verdad? Entonces, esta es la parte como de la implementación y esta es la parte de los resultados. Y los resultados van desde los productos directos de la investigación, los efectos o los cambios que ellos producen en el corto plazo y en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ir, digamos, en una y otra dirección, ¿verdad? Por eso vamos con estas flechas para acá y luego seguimos con esto que el artículo denomina los bucles, ¿verdad? Digamos donde, ok, entonces ahora sí, los insumos alimentan las actividades generan productos que tienen un efecto y en el largo plazo un impacto, ¿verdad? Entonces nosotros, digamos, a la hora que estamos reflexionando sobre esto, tenemos que pensar en los cambios, ¿verdad? Si estamos llegando aquí, o nos estamos quedando solamente en la publicación, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo aquí? Creo que algo que había dicho, que se había discutido aquí sobre la tecnología estaba interesante para poder ver eso mejor de la teoría del cambio. Creo que como la tecnología es como de un uso más directo, ¿no? Es más fácil saltar, digamos, de producto a efecto, impacto, digamos, pero en las redes sociales esos productos son un poquito más difíciles tal vez de llegar que el uso tecnológico, ¿verdad? Entonces también depende del área, ¿verdad? Que se quiera impactar, esa dificultad va a ser mayor porque tiene que ver con una cuestión de uso, de normalidad, de utilizar esos productos también. Muy bien, José David. Sí, efectivamente, también depende del área, ¿verdad? Digamos, probablemente si yo estoy en las ingenierías, pueda tener una mayor conexión con algunos sectores, o si estoy en las ciencias agronómicas, ¿verdad? En las ciencias de la salud, ¿verdad? Cada una tiene como su matiz, ¿verdad? De cómo alcanzo, pero sí es necesario, digamos, reflexionar acerca de cómo yo llevo los productos, digamos, directos de la investigación a las poblaciones usuarias, ¿verdad? De esos productos. ¿Okay? Y entonces aquí eso tiene que ser, digamos, incluso desde la perspectiva científica, ¿verdad? Siempre tiene que haber un reto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, pensando siempre en esa teoría del cambio. Bueno, ¿qué pasa si no provocamos el cambio? O sea, imagínense si nosotros vamos para acá, ¿verdad? Vamos haciendo las cosas aquí y aquí no ocurre lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, de nuevo, si estamos trabajando, digamos, con ese señor de la finca, ese productor, ¿qué pasa si cuando él recibe la charla y todo se va y no le funciona lo que él escuchó, ¿verdad? O él cree que no le funciona, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que nosotros veamos, ok, nos equivocamos en el cambio, en la ruta que definimos, en las actividades y las estrategias, o sea, ¿a qué es lo que tengo que ajustar en ese proceso?
Entonces, podría ser que tal vez no solamente tiene que haber capacitación, sino que también tiene que haber acompañamiento, asesoría técnica, ¿verdad? Digamos, para acompañar también en la ejecución o implementación de esas nuevas capacidades. O, por ejemplo, la teoría del cambio lleva implícitas supuestos. Ok, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si se viene una pandemia, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces nosotros estamos asumiendo que tenemos los recursos, que las actividades se pueden realizar. ¿Qué pasa si no se realizan todas exitosamente, verdad? Es decir, ¿cuáles son esas condiciones previas necesarias para lograr los resultados? Tenemos que hacer esa reflexión también. Y algunos de ustedes, por ejemplo, han hablado del tema de la diseminación. Entonces, también pareciera que uno tiene que ver aquí como uno de los productos de las cosas que hacemos es cómo se difunde lo que hacemos. Los logros o los alcances que tenemos, cómo le comunicamos a las poblaciones, digamos, que pueden ser usuarias nuestras de la producción científica de lo que se ha encontrado. Porque si nosotros decimos, bueno, son las publicaciones en artículos, ¿verdad? Yo les digo, no puede ser solo eso, porque no todo el mundo lee revistas científicas o artículos, ¿verdad? Entonces tenemos que llegarle de otra forma a esas personas, ¿verdad? Ahora, si las cosas funcionan bien, ¿podrían funcionar mejor? O sea, si lo que estamos haciendo, sí estamos viendo esos resultados, digamos, por ejemplo, efectivamente, digamos, otros investigadores utilizan nuestras investigaciones de referencia. Las personas estudiantes los utilizan también en sus trabajos finales de graduación. Lo que las personas estudiantes hacen en los trabajos finales de graduación también tienen un resultado satisfactorio sobre las comunidades, sobre las instituciones o las ONG. Porque digamos aquí José David planteaba, digamos, el tema de las ciencias sociales, pero, por ejemplo, mucho de lo que se puede hacer en ciencias sociales impacta directamente a organizaciones e instituciones. ¿Verdad? Es una investigación incluso mucho más dirigida. Adelante, José David. Sí, perdón. También tiene que ver, digamos, las publicaciones también tienen que ver por áreas. Por ejemplo, hasta donde sé yo, los libros de historia siempre son los más leídos, por ejemplo, en las editoriales, es lo que más vende. Tiene que ver con un lenguaje, o sea, la historia utiliza un lenguaje más popular, más vulgar, digamos, por lo menos la historia política, la historia social, que es lo que se lee, ¿verdad? Tal vez historia ambiental, que es mucho más complicado, no, ¿verdad? Eso casi no se lee, pero esa historia política o esa historia social, esa historia cultural, es lo que la gente consume, es lo que tiene como un morbo, ¿no? También, que la gente le atrae eso, entonces también tiene que ver, depende de qué ciencia social, depende cómo se escriba también, depende con qué fin, ¿verdad? Está hecha también esa publicación, puede llegar a muchísima gente. Como digo, digamos, hay una cantidad de libros, creo que El Advenimiento de la Modernidad, que es un librito súper pequeño, en Costa Rica, vendió un montón durante como 10 años, entonces, y siempre estuvo como de primero, ¿no? En ventas en las universidades, en las editoriales públicas. Creo que también tiene que ir como por ahí, depende de qué sea social, hay mucha diferencia, ¿verdad? También dentro de la propia área. Excelente aporte ese, José David, muy importante. Vieras que, digamos, yo les comentaba en la clase pasada que incluso en las organizaciones, digamos, de estadística de Naciones Unidas, de la OSD y todo, han insistido muchísimo a los institutos de producción estadística de los países. Imagínate, ¿verdad? Digamos, o sea, ¿cómo comunicamos las estadísticas a la población? ¿Verdad? Entonces dice, piensen en las audiencias. O sea, piensen a quién le están dirigiendo ustedes esos resultados, ¿verdad? Porque si yo estoy escribiendo en una revista científica, pues obviamente quiero ser muy rigurosa, ¿verdad? Pero si yo le estoy hablando a la gente común, al productor, digamos, de una finca o a los líderes de una comunidad, ¿cómo les voy a hablar? Les voy a hablar con los términos de la academia, ¿verdad? Y entonces no me van a entender. ¿Verdad? Es decir, somos nosotros los que tenemos que acercar también la ciencia a la gente, ¿verdad? Y entonces llevarles con palabras sencillas cómo hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la investigación que estamos desarrollando está diciendo? ¿Verdad? Entonces, justamente lo que están pidiendo es eso, es enfoque en las audiencias.
Incluso hasta en el enfoque periodístico, tengamos cuidado con el título que ponemos, tengamos cuidado con el primer párrafo que escribimos, ¿verdad? Porque aquí el reto, y en función de lo que estabas diciendo, es, todos leen, ¿verdad? O sea, no es cierto que más bien cada vez la gente lee menos. Y tal vez ustedes me pueden decir, no, si yo tengo una pila de libros a la par, yo siempre estoy leyendo. Sí, nosotros, pero la gente, digamos, la gente de afuera. Entonces, si la gente no está leyendo, ¿qué tipo de productos necesitamos nosotros producir para que la gente use la investigación? Y para que podamos tener un impacto. Ese es un reto, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso es que decimos, ok, si los resultados son satisfactorios, ¿podríamos lograr mejores resultados? ¿O podríamos aumentar la escala, ¿verdad? De esos resultados. ¿Podríamos llevar este resultado a otra aplicación? Porque, digamos, también podemos decir, bueno, ¿qué hace una ciencia en particular que logra comunicar mejor los resultados que otra? Entonces, no es solamente la ciencia en sí, también tenemos que ver qué mecanismos utiliza, ¿verdad? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué productos utiliza? Para que sea más fácil también lograr eso. Y entonces estamos siendo tan eficientes como podemos. También ese tiene que ser un reto, aunque las cosas nos estén saliendo bien. O sea, podemos usar mejor los recursos que tenemos. Podemos producir más con los recursos que tenemos. ¿Qué piensan? Catalina, por ahí está Aileen y después André. Ajá, ok. Comenzó Aileen. Ajá. Sí, ajá, perfecto. Gracias, Edu. Buenos días, mucho Hola. gusto a todos y todas, profe, muchas gracias. Bueno, yo aquí he ido apuntando cositas, ciertamente los aportes que hacía José David y los que usted hacía hace un momento, pero digamos, bueno, también depende del tipo de investigación, lo que estábamos hablando ahora, de si son ciencias sociales o si son más tecnológicas o básicas, y qué capacidad tenemos de involucrar a los potenciales beneficiarios desde un inicio, porque a veces asumimos que lo que ellos necesitan, ellos y ellas, ¿verdad? Y no necesariamente el interés del investigador o la investigadora responde a las necesidades de la comunidad o son pertinentes, ¿verdad? Lo que queremos llevar desde las universidades. Y yo me acuerdo en un instituto que yo trabajé en la U, pues que en conjunto con un ministerio a unos agricultores se les puso en una zona muy húmeda a cultivar macadamia. Sí, pero con aquel clima, no, o sea, no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, aparte de conocer bien el contexto donde vamos a trabajar, pues participar a las comunidades bueno, eso también depende de los recursos que tengan las unidades académicas, que tengan las personas investigadoras de realizar ese trabajo previo y ese proceso, pues paralelo con las comunidades, ¿verdad? A veces pues dependiendo de la dinámica de las unidades académicas, pues hay más chance o menos chance, pero no podemos perderlo de vista porque ya no estamos en aquella época donde los procesos eran verticales, ¿verdad? Que la universidad llegaba, decía y se iba, ¿verdad? Y las comunidades, pues la queja de algunas es que la U llegaba, hacía y se iba y no sabían más, ¿verdad? Fuera que funcionara el proyecto o no. Entonces, eso, digamos, creo que sí tendríamos como que fomentar o ser abanderados de ese cambio y de esa día. Hay personas investigadoras que ya llevan ese chip, pero no es necesariamente una cultura generalizada. Y en lo último que ustedes estaban comentando, profe, también habría que establecer como ese proceso de acompañamiento con las oficinas de difusión de las universidades, porque a veces las personas investigadoras o gestoras de proyectos no tenemos esas habilidades de comunicación y pues más bien el expertise está en las oficinas de difusión. Hay una capacidad instalada también y uno es muy consciente que a veces los recursos hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Hacer fila, pero también es parte como de aterrizar, como de hacer ese lenguaje sencillo para los públicos con los que uno está trabajando
y en términos también del alcance que uno le quiera dar a las investigaciones, ya sea para defensa de presupuesto, ya sea si voy a ir a un congreso, si quiero hablar con cooperantes y los compañeros de difusión, pues son los que tienen las mejores herramientas y los que tienen las mejores pues, posibilidades. Y bueno, hasta donde yo sé, todos son muy buena gente si los ayuda a uno, pero también habría como que no sé si como requisito o tal vez como recomendación, hay una de las primeras recomendaciones, el hacerse acompañar de estas oficinas de prensa de la SU, ¿verdad? Porque también hay una demanda de información de parte del público, de la gente que financia, hay presiones políticas. Y como ustedes dicen, ¿verdad? Y ya la gente ni lee. Entonces, hay que tener todo eso, digamos, cubierto, ir un paso adelante. Excelente, Aileen. Bueno, y efectivamente, ¿verdad? O sea, digamos, diseñadores no necesariamente somos o sabemos, digamos, a través de cuáles canales son, ¿verdad? Pero sí es necesario revisar qué hacer. Y efectivamente, digamos, los donantes o los cooperantes ya cada vez más dicen, ok, ¿cuáles son los productos de esta investigación? ¿Verdad? Quiero infografías, por ejemplo. Quiero cosas sencillas que le pueda llegar a la gente y que pueda realmente transformar, ¿verdad? Que los resultados puedan ser conocidos y sean transformadores. Eso es como una parte importante. Antes de darle la palabra a Andrea, nada más, ahí José David nos está escribiendo. Ahorita leemos entonces. Adelante, Andrea. Gracias. Sumado un poco a la pregunta que hacía que si siempre se puede mejorar, ¿verdad? O sea, de lo que existe ahora y si siempre es posible o no mejorar. Algo que, bueno, que sabemos en calidad es que sí, evidentemente siempre se puede mejorar, pero yo creo que fue Rolvin que en algún momento el curso pasado lo mencionó, que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces ahí lo importante de cómo medir esos proyectos o cómo medimos lo que estamos produciendo en la universidad. Y ahí lo que me lleva a pensar, ¿verdad? Es lo que hemos venido discutiendo, ¿verdad? La importancia de un adecuado planteamiento y desde el inicio de las investigaciones, porque yo creo que ya llegar evidentemente al final de la investigación, ya con los resultados, pues se pueden tener cosas, pero si no los planificamos desde el plan de esa investigación, es muy difícil luego sacarlas. Y eso me lleva a la experiencia, por ejemplo, cuando a nosotros o a las instancias que manejan datos se llega a pedir información, no sé, un ejemplo, algún ente externo quiere saber si se está trabajando en temas de niñez, ¿verdad? Entonces te pide, y bueno, ¿y en qué edades? ¿Y cuál es la población beneficiaria? ¿Y qué características tiene? Entonces, sacar esos datos de los proyectos que ya se realizaron, si no existieron indicadores que previamente se crearon para eso, es dificilísimo. Sería ir proyecto por proyecto y ha pasado, ¿verdad? O sea, a veces las entidades, no hablamos solo de las personas que reciben esos beneficios, sino tal vez el sector público, el sector gobierno, las entidades externas que le piden información a las casas de enseñanza, a los que están desarrollando investigación y no tenemos de dónde sacarla, ¿verdad? O sea, no podemos clasificar ya terminada la investigación, ojalá hace 2 años, ojalá hace un año, y tenemos que sacar de ahí indicadores de edades, rangos de edades, tipo de población, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es bien difícil. Entonces yo creo que hay algo importante para saber si siempre podemos mejorar, es estar haciendo análisis, no solo de hacia cuál es la población directa de impacto, sino las necesidades de información que esa población tiene y que las otras partes que van a estar interesadas van a tener, ¿verdad? Y yo creo que es un poco, es lo que nos va a mover a construir herramientas más adecuadas de planificación. Y evidentemente ahí es un trabajo también titánico porque también yo sé que a las personas investigadoras no les gusta, es que uno les esté pidiendo llenar documentos, ¿verdad? Entonces, llenar una matriz de un plan de trabajo que le pida descripción, metas, indicadores y relación con políticas, relación con objetivos del desarrollo, ahora que está tan de boga, o planes de gestión de los datos, de investigación, plan de difusión y divulgación,
pues empieza como a generar resistencias, ¿verdad? Pero también la importancia de que eso exista en ese proceso. Es como un terreno complicado porque hay que enfrentarse a las resistencias de eso, pero también entender que la planificación es casi el 80% de una buena investigación, ¿verdad? Excelente, Andrea, pero efectivamente, digamos, eso es parte como del proceso de mejora, ¿verdad? Porque entonces cuando nos volvemos y decimos, uy, pero es que siempre hay problemas cuando nos piden datos, ¿verdad? ¿Cuáles serán los datos que la gente necesita? Esa reflexión es tan necesaria hacerla, ¿verdad? Digamos, de ahí, digamos, todos estamos enfrentados a eso, ¿verdad? Las instituciones, de ahí, por ejemplo, imagínate que desde el punto de vista del INEC, ¿verdad? El INEC también tiene que estar pensando, o sea, qué información necesita la gente, ¿verdad? Tiene que tener, digamos, como esa consulta en los diferentes niveles para hacer la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, nosotros también, y tiene que ser, estoy totalmente de acuerdo con vos, de que tiene que ser algo desde el inicio, que haya, digamos, una herramienta, una plataforma que nos exija a cada uno de nosotros como investigadores que a la hora de registrar un proyecto, tenemos que completar eso. O sea, es un cambio cultural, va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser difícil, pero es un poco como enfocar justamente en esas poblaciones. Antes hacían el comentario sobre las necesidades de la población y eso me pareció genial, ¿verdad? Es decir, y es parte del reto que decíamos antes de la carrera, es la carrera o el avance de la ciencia, ¿verdad? Porque yo sé que ahí vamos a estar chocando, ¿verdad? Digamos en el sentido de que podrían decirnos, no, pero de ahí es que la gente no tiene por qué saber qué es lo que necesitan. Yo sí sé como investigador, ¿verdad? Sí y no, ¿verdad? Porque de ahí yo también necesito que mi investigación tenga un uso, ¿verdad? No solamente que se quede como en la academia, ¿verdad? En un documento guardado, en un informe. Nosotros queremos que sea utilizada y para que sea utilizada y para que tenga valor público, que era algo que también habíamos comentado, pues lo que necesitamos es que si haya digamos, si haya un impacto, ¿verdad? Un uso de esos resultados. Adelante, Carlos. Solo un comentario pequeño. Los sistemas de información son cómplices del control del proceso investigativo, ¿verdad? Los sistemas de información en las universidades públicas son cómplices porque entonces el investigador llena, completa, llega en la cadena de resultados hasta productos. Y si se le consulta sobre resultados e impactos, eso es voluntario, es decir, es como una preguntilla abierta ahí que no se le da mucho trámite, ¿verdad? Y yo creo que eso sucedió porque a falta de una adecuada gestión de la ciencia y la tecnología en las universidades públicas, es decir, gestionar cómo se produce ciencia y tecnología y cómo se gestiona, ha caído el paradigma de lo administrativismo. Es decir, con técnicas administrativas intentamos gestionar cosas que si se gestionan con administrativismo se frenan, como la investigación. Entonces ahí la comunidad de investigación alza la bandera criticando estos sistemas de información no sirven para nada porque solo nos controlan y no aprendemos sobre ellos. Entonces, a falta de esa noción de cómo gestionar la ciencia y la tecnología para el aprendizaje, tenemos sistemas de información que controlan productos y no resultados y una comunidad de investigación insatisfecha con ellos porque no aprende de lo que hace. Excelente, Carlos. Que no aprende de lo que hace. Qué tremendo, ¿verdad? Eso. José David nos decía también que él piensa que puede ser peligroso ver la ciencia en términos de funcionalidad y resultados inmediatos o cercanos, porque hay una diferencia sustancial entre investigación base, tecnológica, aplicada, de campo y evaluativa. Y él hace referencia, digamos, a la investigación filosófica, ¿verdad? Que produce un conocimiento muy específico en su propia área, con poca extensión social y a la vez es necesario que así sea. ¿Verdad? Sí, sí, claro que sí. Digamos, igual yo creo que también, por ejemplo, digamos, hay una serie de áreas del conocimiento donde parece como más abstracto e intangible lo que se hace. Y está bien, pero eso va a tener un uso.
O sea, sí está generando conocimiento que va a ser conocimiento que tiene que ser utilizado por otras áreas y por la misma área para desarrollar más conocimiento, ¿verdad? Es decir, a veces proponemos, digamos, nuevas visiones, nuevas perspectivas, ¿verdad? Para analizar las cosas o nuevos modelos, cosas que no necesariamente van a llegar a la gente de la calle, digamos eso, pero sirve como base para otro tipo de investigaciones, ¿verdad? Eso es cierto. Sí. Bueno, vamos a hacer un recreíto. 10 minutitos, ¿está bien? Se traen el cafecito, nos vemos a las 9:14. Presente. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos, continuando que está tan rica la discusión y la reflexión, ¿verdad? De todos y todas, justamente, digamos, el proceso como del enfoque en el cambio, ¿verdad? De las cosas que hacemos, esa teoría del cambio, a mí me gusta mucho por eso, por pensar, digamos, en los cambios que nosotros estamos produciendo con las cosas que hacemos. A veces más abstractos, a veces más tangibles, ¿verdad? Como ya hemos conversado, pero sí que podemos cada vez, digamos, en ese proceso de mejora, pues ir haciendo las cosas de mejor cada vez, ¿verdad? Digamos, cómo podemos comunicarnos mejor con las audiencias, cómo podemos enfocarnos más con las comunidades, por ejemplo, si en nuestra área de conocimiento es posible eso, entonces, bueno, hacerlo más participativo. Si esto que estamos desarrollando aquí tenemos que convocarlo con las personas investigadoras, tenemos que hacerlo participativo, porque aquí va a haber un proceso como de convencimiento y de cambio cultural, ¿verdad? Para sumar a las personas al barco, ¿verdad? Y que todos estemos como alineados. ¿Ok? Y digamos que hay dos puntos en los cuales el artículo de UNICEF hace referencia en ese enfoque de la producción científica y yo tomé dos puntos particulares. Una, la planificación en favor de los resultados y la otra en la evaluación, ¿verdad? Es decir, una como más al principio y otra como más al final, ¿verdad? Sin embargo, la del final también hay que considerarla al principio, ¿verdad? Entonces, es un poco, digamos, planificación en favor de los resultados, es un poco entender las causalidades, definir las prioridades, analizar esta teoría del cambio, analizar la evaluabilidad, ¿verdad? De los programas o proyectos de investigación que tengamos. Y en la evaluación, pues justamente evaluar los resultados logrados, hacer esa transición de las actividades a los resultados y además algo que se está promoviendo mucho es justamente, digamos, no solamente evaluar y dar seguimiento, sino que los resultados de la evaluación nos ayuden a aprender, a ajustar y adaptarnos, ¿verdad? Es esa función más bien de que el informe no quede en una gaveta, sino que justamente lo utilicemos para mejorar nuestra producción científica en todos los ámbitos que pueda ser, sea en el ámbito de planificación, en el ámbito de ejecución, en el ámbito de comunicación, ¿verdad? Y en el ámbito de evaluación, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, es como este enfoque de la producción científica en función de estos aspectos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que vale la pena? ¿Vale la pena pensar en la investigación científica o en la producción científica, digamos, desde el punto de vista de este análisis en favor de los resultados y de la evaluación? Depende del área. Sí. A ver, amplíame. Ok, por ejemplo, no, como había colocado esa discusión, ¿no? Que en filosofía, pues vamos a ver, dentro de la ciencia base o también dentro de la ciencia aplicada, puede ser que la aplicabilidad, valga la redundancia, se vea a futuro y sea tan a futuro que no dé chance de evaluarla, digamos, en un proyecto de evaluación. Pero en la ciencia más de tipo de campo, más de salud, más de tecnología, esto me parece que queda como anillo al dedo. O sea, se podrían hacer muchísimas cosas. Sí. Y José David, por ejemplo, si pensáramos en ese ámbito, digamos, de la investigación filosófica,
¿habría alguna posibilidad de ver el uso de los resultados de esas investigaciones, digamos, sean los desarrollos teóricos, metodológicos, en otras investigaciones? ¿Qué pensás? Pues sí, pero puede ser que los resultados no sean como los más deseados, porque puede ser que a nivel internacional Costa Rica quede como muy atrás. En cambio, digamos, en una ciencia más, como más productiva, ¿verdad? En términos de resultados, sí Costa Rica pueda competir, pero sí siento yo que puede ser un poco limitado, ¿verdad? Algunos investigadores y algunos podrían hacer algo, ¿verdad? Ya a nivel internacional que valga la pena, pero es que también hacer una evaluación para encontrarse algo que más o menos uno sabe que va a encontrar, me parece como una falta de recursos también, como una pérdida de recursos también. Sí. Ajá. O sea, vos estás definiendo el éxito desde el punto de vista del impacto internacional. Pues en términos de filosofía, sí, porque en todo caso ellos no se están planteando muchas veces cuestiones para Costa Rica. Hay gente que sí, hay gente que no, pero sí. Sí, bueno, en el caso que está poniendo la compañera en matemáticas, por ejemplo, también, ¿verdad? Ajá. Sí, que al fin y al cabo ellos buscan, ¿no? Como cierta universalidad del conocimiento. Entonces, también es por eso que está esa limitante. Ujú, Sí, ujú. sí. Porque en historia sí sería muy fácil. Uno dice, bueno, ahí se produce historia de Costa Rica, o en sociología, pues se produce sociología de Costa Rica. Sí. Ujú. Ok. O sea, cada área de conocimiento tiene como su reto. No sé, María José, si tenés chance de decir, y me pareció que Andrea tenía la mano levantada. Sí, correcto. No sé si María José primero o ¿quién va primero? No sé si hay unas manos levantadas o soy yo. Habemos varios. Ah, ya hay varias, sí, sí. Ay, Dios mío. Andrea, adelante. Ujú. Ok, ok, nada más referirme tal vez un poco a lo que señalaba el compañero y un poco a la pregunta que hacías. Pues yo creo que sí, si interpretamos la producción no solo como, o sea, no, yo no estoy limitándome al artículo científico como tal, ¿verdad? O sea, no un artículo científico publicado en una revista X, sino a la producción, viéndola así como los resultados que se ponen en documentos, y puede ser cualquier tipo de documento, desde un póster para una ponencia, para un congreso, desde tal vez una nota científica, desde aportes a una tesis, no sé, brochure para una comunidad, etcétera, un informe del proyecto. Entonces, si yo identifico que esa producción y puedo además identificar cuáles van a ser las fuentes que me van a ayudar a medir eso, pues yo creo que sí, es totalmente válido. Por ejemplo, en el caso de filosofía o en el caso de áreas que tal vez no son tan visibles, digamos, si yo quisiera usar una fuente como en producción científica, corriente principal, un Scopus, un WOS, posiblemente ahí voy a ver limitado, porque son fuentes que discriminan áreas o que discriminan regiones, ¿verdad? O sea, que están para ciertas zonas, pero si yo encuentro otro tipo de fuentes en el que voy a encontrar visiblemente, un ejemplo, hago uso de los repositorios institucionales, en el que puedo evidenciar desde tesis, póster, libros, capítulos de libros, ponencias, etcétera, como resultados de proyectos de investigación, de ahí voy a tener más riqueza, ¿verdad? Entonces puedo utilizar esas fuentes para medir o para visualizar qué están produciendo estas investigaciones, ¿verdad? Es solo como un ejemplo de que no necesariamente tengamos que limitarnos a las fuentes tradicionales conocidas, sino que más bien la labor que nosotros tendríamos es identificar dónde podemos encontrar estos resultados que están generando, ¿verdad? O sea, es como un poco lo que puedo pensar, poder tener variación o más amplitud en las fuentes de mis indicadores o mis datos, digamos, las fuentes en donde recopilo los datos. Excelente, Andrea. Ven qué interesante cómo la reflexión, digamos, orientada, por ejemplo, a estas áreas que es más difícil visibilizarlas, como matemática o filosofía, digamos, que sí están produciendo y están siendo de base a otras investigaciones, pero que no necesariamente llegan como al público general, pero sí tienen su propio público, ¿verdad? El asunto es cómo vemos, cómo logramos medir esa producción. Adelante, Adriana. Sí, de hecho, yo quería ampliar ahí un poquito. Respecto a la pregunta de si vale la pena, yo pensaría que sí,
a nivel de lo que queremos medir, ¿verdad? Que si es si la evaluación, que ver si la investigación tiene impacto. Y ahí quiero rescatar lo que había mencionado Andrea, de que si nos vamos a topar con resistencia, porque hay como dos mundos, el de la investigación práctica y la teórica. Y en la teórica es más difícil ver la aplicabilidad, que era lo que mencionaba José David, si no me equivoco. Pero yo conozco dos casos donde eso, digamos que no aplica 100%. Por ejemplo, en la investigación teórica es muy común que se dé con modelos nuevos, con metodologías nuevas, ¿verdad? Va mucho como por ahí. Que uno pensaría que se quedan en la teoría, en un paper que eventualmente va a ser utilizado por otros investigadores. Pero, por ejemplo, una aplicación directa es en la misma academia hacia los estudiantes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo en mi investigación, yo di con un modelo nuevo de aplicación X, de X teoría, yo puedo transferir ese conocimiento a mis estudiantes y yo soy docente también. Por eso es que las tres áreas de la investigación, tanto la docencia como la investigación como la extensión, tienen que ir vinculadas. Entonces, una forma, por ejemplo, es en la transferencia hacia los estudiantes, que eventualmente pueden ser los futuros investigadores que utilicen mis teorías o mis hallazgos para ellos llevar a cabo sus futuras investigaciones. Entonces, a ellos estoy transfiriendo mi conocimiento hacia ellos en mis cursos para que sean utilizados, eventualmente ya sea replicados, refutados, continuados, etc. Y también a veces hay ciertos modelos teóricos que sí tienen utilidad práctica, aunque no lo parezca. Hace poco vi uno que era una teoría muy compleja de modelos computacionales para creación de modelos vulcanológicos. Y esa, digamos, si uno lee la investigación, uno dice, esta es una investigación teórica, pero el investigador a cargo del proyecto le llevó este modelo al Instituto Vulcanológico y eventualmente lo están usando. Entonces, aunque es una investigación muy teórica en la práctica, de ahí, digamos, derivó una aplicación práctica que no se veía o que uno no ve en el paper científico, ¿verdad? Tal vez uno no lo ve a simple vista, pero de ahí derivó una aplicación práctica, porque es la aplicación del modelo teórico que se llevó a la práctica en el Instituto Vulcanológico. Entonces, sí es más difícil, pero sí se puede. Y digamos que el camino tal vez más fácil donde se ve es uniendo la docencia con la investigación en esa rama. Mientras que para la aplicación práctica es por el otro lado, es como la investigación con la extensión. Entonces, ahí hay que hacer como una unión, digamos, de las tres áreas universitarias, ¿verdad? Excelente, Adriana. Es decir, se plantea como esa vinculación, ¿verdad? De las áreas, ese encadenamiento, ¿verdad? Digamos, de los diferentes actores como para poder visibilizar, digamos, esa producción científica. Adelante, Andrea. Gracias. A ver, yo sí creo que es importante primero como dimensionar que todo aporte científico, independientemente del área que sea, ¿verdad? Es importante y contribuye, o debería, ¿verdad? De contribuir a la sociedad y por tanto entonces, lo que sí se tendría que hacer básicamente es encontrar o más bien orientar esa contribución que se estaría realizando, porque insisto, ¿verdad? Muchas veces las personas investigadoras o incluso la formación misma y orientación de las universidades no potencia que se encaucen mejor las investigaciones, ¿verdad? Si hay políticas específicas que orienten este tipo de procesos, como digo, independientemente del área
o disciplina, ¿verdad? Sería súper importante más bien fomentar investigaciones que tengan plena correspondencia con lo que se requiere, ¿verdad? Con problemas incluso específicos. Y no solamente digo, porque a ver, por ejemplo, ahora estaban diciendo, bueno, las matemáticas no necesariamente tienen un impacto directo, ¿verdad? Pero, o que puede ser una cosa complicada, pero sabemos que las matemáticas, la física, estas áreas que son exactas, ¿verdad? Pues tienen muchas aplicaciones incluso en otras y impactan de forma muy importante en otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, rescatar más bien, y con esto ya termino mi participación, tiene que ver con el tema de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y lo importante que es entonces en tener una política robusta dentro de las instituciones que permita que la contribución del impacto a la sociedad llegue y también que haya formas buenas, ¿verdad? Efectivas, pues, de divulgar y de comunicar a los distintos públicos, ¿verdad? Porque también mucho lo que ha sucedido es que la información llega a nichos específicos, ¿verdad? Entonces, las investigaciones para el propio gremio, ¿verdad? Tener esta política y esta idea clara de que la ciencia debería de llegar a distintos estratos sociales, a distintos sectores, entre otras cosas, pues creo que podría ser una diferencia muy importante. Muchísimas gracias, Andrea. Adelante, Rolvin. Gracias, sí. Yo creo que el enfoque del cual estamos hablando, el enfoque basado en productividad, es necesario y adicionalmente imprescindible. A ver, estamos hablando de fondos públicos, ¿verdad? O sea, nosotros, las universidades y los que utilicen fondos públicos para investigación deben de brindar los resultados de las inversiones que se hacen. Independientemente si es ciencia básica, ciencia aplicada, etcétera, siempre debe de haber un resultado como tal, que para algunas áreas sea un poquito más difícil que para otras, porque por la aplicabilidad o por el interés que tenga la sociedad, pues puede ser, pero usted mencionaba también que existen formas, que hay que buscar formas creativas y novedosas para transmitir ese conocimiento. Hace un tiempo atrás me encantó ver una serie de televisión catalana que se llama Merlí. Nunca había visto la filosofía de la forma en que la vi en esa serie catalana. Me encantó, aprendí muchísimo de la filosofía y puede ser una de las clases más feas que tenía en el colegio. Y cuando vi esa serie catalana, yo dije, rayos, voy a volver a ir al colegio a aprender de filosofía porque me encantó. Creo que hay formas novedosas y creativas de transmitir conocimiento. Gracias. Excelente, Rolvin. Bueno, a propósito de esa serie que estás haciendo referencia, digamos, creo que también esa producción, ¿verdad? De videos, también es una alternativa, ¿verdad? Para comunicar resultados de una forma, digamos, que utilice lo audiovisual, ¿verdad? Para que no sea solo leer, ¿verdad? Sobre todo pensando en eso, ¿verdad? En cómo cambian las personas y cómo hacemos para llegarles con esos conocimientos académicos, ¿verdad? A poblaciones de diferentes niveles. Entonces, digamos, vean qué importante, digamos, toda esta reflexión que ustedes están haciendo respecto al quehacer universitario, muchas cosas que pensar y reflexionar y que comenzar a actuar. ¿Por qué lado comenzamos, verdad? Ese es un tema. ¿Verdad? Entonces, esas preguntas, digamos, que nos hemos estado planteando, yo les diría a ustedes, ¿estamos satisfechos con lo que se ha logrado o podría hacerse más? Y probablemente, si podemos hacer más, ¿qué podemos cambiar? ¿Son los cambios deseados muy complejos o son difíciles de medir? Bueno, algunos de ustedes han dicho que hay cosas que son difíciles de medir, pero no es imposible, ¿verdad? Es decir, tenemos que buscar formas en las cuales podemos medir eso, podemos registrar esos aportes, digamos,
dependiendo del tipo de ciencia que es, pero sí creo, digamos, que tenemos que estar considerando que estamos en sociedades donde se discute más, ¿verdad? Y donde hay noticias falsas, ¿verdad? Como el hashtag no coma cuento, hasta noticias verdaderas, y que nosotros, digamos, como el área de generación de conocimiento, pues también tenemos que tener, ok, cuáles son los criterios, digamos, cómo hacemos para comunicar todo el avance de la ciencia, los conocimientos que estamos generando, ¿verdad? Esa parte es realmente muy importante. Y además hay variedad de impactos, ¿verdad? Ustedes han estado aquí conversando acerca de eso. Está el impacto científico, por ejemplo, en publicaciones, pero hay impacto social de la investigación, hay impacto sociológico, cultural, ambiental, económico, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos un poco que reexaminar cuál es el impacto de la investigación. Esas medidas de impacto pueden servir para medir la calidad de la investigación. Podemos medir la productividad del investigador. Es decir, estamos siendo eficientes en el uso de los recursos, porque sí, estamos en una época de rendición de cuentas, ¿verdad? Y además podemos medir, digamos, la calidad de nuestras investigaciones a través de los impactos en otras áreas, de que sirvamos de base para otras investigaciones, de que alcancemos a través de la docencia, ¿verdad? Como han mencionado ustedes, a través de las personas estudiantes y de sus productos finales de graduación. O lo hacemos a través de la extensión docente, alcanzando a las comunidades o a las organizaciones. Andrea dice, hace como 3 o 4 años atrás se realizó un simposio sobre divulgación y comunicación de la ciencia, impulsada, me parece, por la UNED, cuando estaba doña Lisette Brenes como vicerrectora de investigación, y se había hecho un intento por crear monólogos científicos. Excelente. O sea, ahí el tema es, ¿cómo hacemos para hacer sostenibles en el tiempo ese tipo de esfuerzos, verdad? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Eso, sí. Entonces, ahí el tema es, aquí de nuevo es reflexionar qué fue lo que faltó en ese ejercicio para que trascendiera, ¿verdad? Es un poco eso, ¿verdad? Porque tal vez hay cosas, a veces cuando uno llega, digamos, a un lugar y puede ser que a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que uno llega y dice, hagamos esto de esta forma. No, eso ya lo probamos y no funcionó. Es otro, no, eso ya lo probamos y no funcionó. Bueno, revisemos qué fue lo que no funcionó, porque tal vez lo podemos hacer algo diferente, ¿verdad? Para que pueda ser aprovechado. Bueno, el interés político, claro. Ok. Y después hay varios niveles de análisis. Digamos, análisis del sistema de ciencia y tecnología e innovación en su rol de productor y difusor de conocimiento. Vean que esto es otro de los artículos que está por ahí en la bibliografía, que va a hablar justamente de este impacto social de la ciencia, y donde dice que tenemos que considerar cuál es el rol, no solamente como productores de conocimiento, sino también para difundir el conocimiento. Y tal vez algunas, digamos, algunas cosas han funcionado y otras no. Estamos en tiempos distintos, ¿verdad? En tiempos donde los recursos son cada vez más limitados, más bien, y donde es más importante el aporte de las universidades, digamos, a lo que está ocurriendo en los países, ¿verdad? O sea, definitivamente hoy en día, por ejemplo, con todo lo que ocurre, la sociedad está esperando que las academias de ahí colaboren con su conocimiento para tratar de resolver los problemas que hay desde las diferentes perspectivas, ¿verdad? Voy a dejar de compartir ahí porque veo más comentarios. Dice Charlene, a veces la gente está acostumbrada a lo mismo y en muchos casos realizar algo distinto no lo ven necesario o consideran que hacer esfuerzos adicionales es mucho trabajo. Considero que en algunos casos es sobre nuestra cultura. Definitivamente, ¿verdad? Esto no es que sea fácil, ¿verdad? Es un cambio cultural y los cambios culturales son de largo plazo, ¿verdad? Pero, y tal vez, digamos, las personas investigadoras dicen, no, yo estoy acostumbrada a producir de esta forma y para mí lo importante es solamente, por ejemplo, de publicar en artículos en gente que pueda utilizar mi investigación, pero estamos en otro momento, ¿verdad? Entonces también necesitamos que todo ese conocimiento que es muy valioso pueda llevarse a los públicos, digamos, a través de la extensión o a través de la docencia o a través de las relaciones, digamos, con otras organizaciones,
a través de diferentes medios de comunicación, ¿verdad? De que nos podamos comunicar con los públicos para que puedan utilizar lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso es un cambio, no es sencillo y a veces las autoridades también están en otro momento, ¿verdad? Y en otra condición. Dice que también otro nivel de análisis es el análisis de la instancia de intermediación entre el conocimiento producido y los beneficiarios finales. Pero vean que otra vez vuelve a plantear digamos, en este artículo, ese tema como de cómo funcionamos nosotros como intermediarios entre el científico y el público, ¿verdad? El público que sea, ¿verdad? La audiencia que sea. Análisis del uso del conocimiento científico y tecnológico en bienes, servicios o acciones de diversos sectores institucionales. Y análisis de los efectos positivos o negativos en la población de la incorporación de ese conocimiento científico y tecnológico en prácticas sociales, en hábitos o instituciones. Entonces, vean que el reto en realidad, o sea, hay muchos niveles de análisis, hay muchas cosas que podemos medir, cada uno de nosotros, digamos, la idea es que digamos, ok, ¿qué es prioritario? ¿Qué es importante para nuestra institución medir dependiendo del área, ¿verdad? De desarrollo. Y entonces, ¿cómo mido ese impacto, verdad? Entonces, digamos, siempre hay como dos perspectivas, una hacia atrás y la otra hacia adelante, ¿verdad? Siempre es difícil a veces ir para atrás y tratar de reconstruir algo, pero a veces es más barato, digamos, en el sentido de que ya está realizado, ¿verdad? Entonces, nos vamos hacia atrás y vemos, digamos, un poquito ese análisis de la reconstrucción histórica de esa cadena de procesos de conocimiento y los efectos sociales en un tema particular. Entonces, aquí lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es con cuáles variables vamos a medir retrospectivamente ese efecto o ese resultado que ha tenido la investigación. Y a futuro, o sea, de una manera más prospectiva, ¿verdad? Entonces podemos ver cuáles son los efectos de esos conocimientos producidos en determinado campo y las consecuencias, por ejemplo, de la difusión y el uso de ciertas tecnologías. Ahora, tal vez decimos, bueno, en el ámbito tecnológico sí, en el otro no. Bueno, no, digamos, en los dos podemos buscar la forma, ¿verdad? Buscarle la forma de hacer esa comunicación. Entonces aquí, digamos, nosotros lo que estaríamos pensando es, necesitamos entender la situación, ¿verdad? Es decir, de cada uno, digamos, podemos decir, ok, yo voy a escoger, digamos, un programa o un proyecto de investigación, vamos a comenzar a verlo desde esa perspectiva, cuál es la situación de este programa o este proyecto, cuáles son cuestiones prioritarias para la acción, elaboramos una teoría del cambio. Recuerden que esa teoría del cambio puede ser que no existiera, o sea, nadie pensó nunca que estaba provocando un cambio, ni le interesó eso, ¿verdad? O sea, simplemente le pareció muy interesante investigar sobre una determinada área y comenzó a investigar y a desarrollar teoría, metodología, tecnología, lo que sea, ¿verdad? Pero ahora tenemos que reconstruir esa teoría del cambio. Ok, cuando usted comenzó a hacer esa investigación, ¿qué se imaginó que iba a producir? ¿Verdad? O sea, ¿qué era lo que estaba buscando? ¿Cuál fue el problema al que está respondiendo? ¿Y qué cambio está provocando? ¿Verdad? Entonces, ahí definimos esos resultados deseados. Y entonces revisamos cuáles son las estrategias, ¿verdad? Que se siguieron. Evaluamos esos supuestos, digamos, lo que usted pensó que estaba ocurriendo, los supuestos que usted tuvo, digamos, en la ejecución de esta investigación o de este proyecto, de este programa, ¿se cumplieron o no se cumplieron? ¿Hubo riesgos? ¿Se materializaron esos riesgos? ¿Verdad? ¿Qué hizo? ¿Verdad? ¿Cómo hizo para resolverlos? Y entonces integramos todo esto, ¿verdad? Digamos ahí en esos resultados, en esa teoría del cambio y hacemos ese plan de seguimiento y revisamos si es posible o no evaluar este tipo de proyectos, ¿verdad? Pero vean que es un desarrollo que nos va a servir para aplicarlo a otras áreas, digamos, a otros proyectos en los cuales digamos, ok, la próxima vez, ¿verdad? La próxima vez consideremos estos y estos criterios desde la planificación. Pero no importa, digamos, si lo hacemos de manera retrospectiva hoy, digamos, para prepararnos de manera prospectiva en el futuro. Y entonces, digamos, una de las cosas que podemos pensar aquí es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Les decía yo a ustedes hace un rato, digamos, ¿cuál es la manifestación del problema? ¿Cuáles son las causas inmediatas, las subyacentes y las que están más en el fondo? Digamos, para que de esos problemas, algunos de esos van a ser de políticos, ¿verdad? De autoridades políticas. Algunos van a ser más de
digamos, de dificultades para comunicar determinados tipos de resultados a los diferentes públicos, ¿verdad? Algunos pueden ser, digamos, causas inmediatas, que tal vez no tengamos los recursos, digamos, para desarrollar ese tipo de actividades, pero bueno, ese es un poquito, digamos, como el pensamiento, digamos, en ese planteamiento. Digamos, cuando nosotros vamos a hacer la elaboración de la teoría del cambio, vamos a identificar cuál es el cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio que deseamos? Y en este sentido puede ser, digamos, desde el punto de vista de un proyecto o un programa de investigación, pero incluso podría ser desde el quehacer nuestro, ¿verdad? En general, algo mucho más amplio. Y entonces vamos a ver, digamos, esas rutas posibles que podemos seguir para provocar ese cambio, ¿verdad? Digamos, algunos de los retos que ustedes están planteando son mucho más amplios que un solo proyecto o programa de investigación. Pero podemos tal vez ejemplificarlo en un proyecto o un programa, ¿verdad? Identificar, digamos, cuál es la vía, digamos, que sería como más adecuada para que tendría, digamos, las condiciones necesarias para llegar a esa situación. Integramos todos esos elementos en ese diagrama como el que vimos y entonces redactamos un texto que sea descriptivo. Y vea que el texto descriptivo, digamos que nos menciona el artículo de UNICEF, es que nosotros hablamos de verbos que se refieran al cambio. Nosotros queremos aumentar o hacer descender o mejorar o reducir o adoptar o establecer, ¿verdad? O integrar ¿qué? Conocimientos, aptitudes, motivación, cobertura, políticas, condiciones, modelos. ¿Para quién? O sea, ¿quién es el que cambia? Los individuos, las comunidades, las poblaciones, las personas investigadoras, los gobiernos, las instituciones, ¿verdad? ¿Y dónde? ¿Verdad? Específicamente, digamos, si queremos hablar de una ubicación geográfica o para cuándo queremos ver ese cambio. En 3 años, en 5 años, en 20 años, o sea, para cuándo queremos ver, digamos, esos cambios. Esa es como la reflexión que implica, digamos, la construcción de la teoría del cambio. Para, ya sea, como les digo, para un proyecto, un programa en particular que ustedes quieran elegir o digamos, como universidades o para, en general, el quehacer de la producción científica, ¿verdad? Entonces, voy a darles unos minutos para que trabajemos en grupo, digamos, respondiendo a esto, los últimos minutos que nos quedan. Todo lo que hacemos funciona, cuál problema queremos resolver, cuáles son las causas de esa situación y qué caminos podemos recorrer para producir ese cambio. Los grupos de trabajo, de acuerdo con lo que yo había conversado con Carlos, digamos, tendríamos un grupo que llamamos CONARE, donde estaría Edward, José David, Mónica y Charlene, un grupo TEC, donde está Joana, Maribel y Rolvin, un grupo UCR, donde está Andrea, Daniel y Carol, un grupo UNA, donde está Carlos, David, Juan José y María José, un grupo UNED, donde está Adriana, Aileen, Dixia e Isela, y un grupo UTN, donde está Alonso y Andrea. ¿Ok? O sea, esos son los grupos en los cuales vamos a estar trabajando durante todo el curso para generar los términos de referencia. El lunes vamos a hablar más sobre los términos de referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer digamos, un trabajo grupal los próximos 13 minutos, digamos, donde puedan entonces responder a estas preguntas. Vamos a ver. Estas, ¿verdad? Entonces, si todo lo que hacemos funciona, ¿qué cosa quisiéramos resolver? Tratemos de ver un problema en particular, cuáles son las causas de esa situación y qué caminos podemos recorrer para producir ese cambio. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hacer los 6 grupos. ¿A quienes tengo aquí? Entonces, vamos a ver, el grupo 1 es UNED. Ahí está Adriana. Aileen, ¿verdad? Iba a estar ahí. ¿Quién más está en UNED? Tatiana. Muy bien, Tatiana. ¿Alguien más? Esos son. Dixie. Ok. Ok, vamos al grupo de TEC.
¿Quién está de tech? Se me han salido, ¿verdad? Joana, Maribel y Rol. Ok, Joana y Maribel y Rolvin se salió. Vamos a ver. La 3, ahí ya tenemos tech, entonces UNED, la 1. Carlos, David Jaime, Juan José y María José. Perfecto. El 4, digamos, es la UNED. Ya está UNED, tech y UNA. Entonces va UCR. Andrea Marín, Carlos. Ajá. Y yo, Daniel. Daniel Torres, ok. Digo, Ajá. Conari. Somos Mónica, yo, Edwin y creo que... ¿Quién más está? ¿Quién más está? Tengo a Alonso. Edward y Charlene. Ah, sí, también. Perdón. Edward y Charlene. Ok. Y Charlene era lo que me faltaba, sí. Ok, a vos no te puedo asignar, Eduardo. Ok, yo igual ahí me voy para el grupo. De acuerdo. Y entonces, Alonso y Andrea. UTN. UTN, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, van a irse, vamos a comenzar, ¿verdad? Con esa reflexión. Entonces, los próximos 10 minutos, para ver un poco, que reflexionen acerca de qué problema tienen y cómo quisieran ustedes comenzar a cambiar, ¿ok? Bueno. Ahí van a llegarles un mensaje para aceptar. Minutos no iba a alcanzar, ¿verdad? Para eso, pero lo importante era como comenzar ahora sí dentro de cada uno de los equipos a reflexionar sobre esto. Recuerden que la idea es que para el lunes hayan revisado, pero así pasado por el manual, digamos, de Mideplan, sobre cómo se construye en términos de referencia. Vamos a estar hablando sobre eso porque, digamos, se habla de términos de referencia para una evaluación cuando uno contrata a alguien, pero cuando es hacia adentro, es decir, si lo vamos a ejecutar nosotros, entonces es un plan de trabajo, ¿verdad? Pero igual se constituye como de las mismas partes. Entonces, veámoslo y el lunes estaríamos entonces justamente hablando de ese tema de los criterios, ¿verdad? Cuando ahora hablamos de cómo definimos el éxito de una investigación, ¿verdad? De una investigación científica o de una producción científica, entonces es cómo podríamos nosotros entonces hacer esa evaluación, ¿verdad? Tenemos que definir esos criterios. Entonces es un poco para que repasen ese manual, no es que de verdad así leído, y lo conversamos el lunes. Y de verdad muy agradecida por todas las participaciones y todos los conocimientos que han compartido todos ustedes hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias, de verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A todos.